No fue el silencio lo que la detuvo, fue la voz. Una voz masculina, grave, quebrada, que no encajaba con la imagen perfecta del hombre más poderoso del edificio. «Yo lo arruiné todo», dijo la voz al otro lado de la puerta entreabierta. Lucía Serrano se quedó inmóvil en medio del pasillo del piso 32, con el carrito de limpieza detenido a medio metro del despacho que no debía abrir. Había entrado por error. Una confusión de horarios. Un despacho mal rotulado. Pero ahora ya no podía fingir que no había escuchado nada. «No debí dejarla ir», continuó la voz. «Creí que el dinero iba a resolverlo todo. Y lo único que hice fue perderla para siempre». Lucía sintió un nudo en el estómago. No sabía quién era ella. No sabía por qué un hombre como ese hablaba de arrepentimiento, como si estuviera a punto de derrumbarse. Solo sabía que estaba escuchando algo que no era para sus oídos. Dio un paso atrás, y fue entonces cuando el despacho quedó en silencio. La puerta se abrió, y los ojos de Adrián Montenegro, el millonario al que todos llamaban implacable, se cruzaron con los de ella. Lucía no supo qué decir. Había visto a Adrián Montenegro solo en fotografías de revistas, en pantallas gigantes durante conferencias empresariales, en artículos que hablaban de su imperio financiero. Nunca lo había visto de cerca, mucho menos con esa expresión. No era la cara del hombre seguro que dominaba reuniones. Era la de alguien que acababa de ser sorprendido en su momento más frágil. «Perdón», dijo Lucía con la voz temblorosa. «Me equivoqué de oficina. No sabía que había alguien dentro». Adrián la miró como si necesitara un segundo para recordar en qué mundo estaba. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó. Lucía bajó la mirada. «Lo suficiente para saber que no debía estar aquí», respondió. «Lo siento, de verdad». Dio media vuelta para irse, pero la voz de Adrián la detuvo. «Espera». Lucía se quedó inmóvil. «No es lo que parece», dijo él, aunque ni siquiera sabía qué parecía desde fuera. «No suelo hablar solo». Lucía respiró hondo. «No voy a decir nada», aseguró. «No es asunto mío». Adrián asintió lentamente, pero su mirada seguía clavada en ella. «¿Cómo te llamas, Lucía?» «Yo soy...» «Lo sé», interrumpió ella sin querer. «Todo el mundo lo sabe». Hubo algo incómodo en ese reconocimiento. Adrián se dio cuenta, quizá por primera vez en años, de que su nombre ya no le pertenecía. Era una marca, una figura pública, un concepto. «Puedes continuar con tu trabajo», dijo al fin. «No diré nada de este incidente». Lucía asintió y empujó su carrito de limpieza hacia el pasillo, pero mientras se alejaba, algo se le quedó pegado en la mente. El tono de aquella confesión. No sonaba a un error empresarial, sonaba a una pérdida personal, a una herida que el dinero no había podido cerrar. Esa noche, Lucía no pudo dormir, no por curiosidad morbosa, sino porque la voz de Adrián seguía resonando en su cabeza, como si le hubiera recordado algo que ella misma llevaba años intentando olvidar. Lucía intentó convencerse de que aquel encuentro no significaba nada. Era solo un error, un despacho equivocado, una frase escuchada por accidente. En su mundo, los errores se limpiaban rápido, se guardaban bajo la alfombra y se seguía adelante. Así había aprendido a sobrevivir desde que la vida le había enseñado que no todas las puertas se abren por voluntad propia. Pero al día siguiente, cuando volvió al piso 32, el silencio del pasillo ya no era el mismo. Cada puerta cerrada parecía esconder voces. Cada despacho parecía guardar secretos. Y el despacho de Adrián Montenegro, ese ahora pesaba de una manera distinta. Lucía empujó su carrito de limpieza con cuidado, tratando de no mirar la puerta de cristal esmerilado con el nombre grabado en letras elegantes. Pero cuando levantó la vista, la puerta estaba entreabierta otra vez. Esta vez no había voz, solo una quietud tensa. Lucía dudó. No quería repetir el error. No quería volver a cruzar una línea que no le pertenecía. Giró el carrito para seguir de largo, pero una voz la llamó desde dentro. «Lucía». Se detuvo en seco.
Sí, señor Montenegro, respondió desde el pasillo sin entrar. Adrián apareció en el umbral del despacho. Vestía un traje impecable, pero había algo en su rostro que no coincidía con la perfección de la tela. Ojeras, una tensión contenida en la mandíbula. «Puedes pasar», dijo. «Necesito que limpien aquí hoy». Lucía entró con movimientos medidos, como si el aire dentro del despacho fuera distinto al del pasillo. «No suelo trabajar este piso», comentó mientras acomodaba los guantes. «Normalmente lo hacen otras personas». «Hoy pedí que vinieras tú», admitió Adrián sin rodeos. Lucía levantó la mirada, sorprendida. «¿Por qué?». Adrián tardó en responder. «Porque ayer no huiste», dijo. «Podrías haber fingido que no escuchaste nada. Podrías haberme mirado con lástima. Pero solo pediste disculpas y te fuiste. Eso no es común en mi mundo». Lucía sintió un nudo en el pecho. «No era mi lugar quedarme», respondió. «A veces escuchar demasiado duele más que no escuchar nada». Adrián la observó con atención, como si esa frase hubiera tocado algo que no estaba preparado para enfrentar. «¿Siempre hablas así?», preguntó. «No», dijo ella, «solo cuando digo la verdad sin pensarla mucho». Un silencio espeso se instaló entre ambos. Lucía empezó a limpiar el escritorio con movimientos mecánicos. El despacho estaba ordenado al extremo, casi de forma obsesiva. No había fotografías personales, ni objetos fuera de lugar, solo documentos, pantallas y superficies impecables. Un espacio que parecía diseñado para que nada emocional pudiera existir allí. «Ese despacho», dijo Adrián de pronto, «es el único lugar donde puedo estar solo sin que nadie me pida nada». Lucía no respondió. Siguió limpiando. «Ayer hablé solo», continuó él. «No suelo hacerlo, pero a veces el silencio se vuelve más pesado que cualquier ruido». Lucía alzó la vista lentamente. «El silencio no es vacío», dijo. «A veces está lleno de cosas que no queremos escuchar». Adrián la miró como si acabara de describir exactamente lo que él sentía. «¿Qué escuchas tú cuando estás sola?», preguntó. Lucía dudó. No esperaba esa pregunta. «Escucho todo lo que intenté olvidar», respondió con honestidad. «Voces del pasado, decisiones que no tomé, puertas que cerré sin mirar atrás». Adrián apoyó una mano en el borde del escritorio. «Yo escucho el momento exacto en que elegí mal», dijo. «Y cada día me pregunto si todavía hay tiempo para arreglarlo». Lucía sintió que algo se tensaba dentro de ella. «A veces no se arregla», susurró. «A veces solo se aprende a vivir con eso». El despacho quedó en silencio otra vez. Pero ya no era el silencio frío de la noche anterior. Era un silencio compartido. Antes de que Lucía terminara su turno, Adrián habló de nuevo. «Lucía», dijo, «lo que escuchaste ayer, no quiero que se quede flotando entre nosotros como un secreto incómodo». Lucía lo miró. «No me corresponde saberlo», respondió. «Pero si algún día quiere hablar, yo sabré escuchar sin juzgar». Adrián asintió lentamente. No dijo nada más, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había alguien en ese edificio que no lo miraba como al millonario intocable, sino como a un hombre que había cometido un error del que todavía no sabía cómo volver. Lucía empezó a notar pequeños cambios en la rutina del piso 32. No eran cosas evidentes para cualquiera. Eran gestos mínimos. Adrián ya no cerraba la puerta del despacho con la misma rigidez. A veces dejaba entrar la luz del pasillo. Otras veces se quedaba mirando por la ventana más tiempo del necesario, como si buscara algo en el reflejo de la ciudad que no estaba allí. Lucía seguía limpiando en silencio, pero la tensión que antes pesaba en el aire se había transformado en una presencia más humana. No era cercanía, era reconocimiento, como si ambos supieran que compartían algo invisible, una herida que no se mostraba en público. Un jueves por la tarde, cuando el edificio empezaba a vaciarse, Adrián habló sin mirar a Lucía. «Hay un nombre que nunca pronuncio aquí», dijo. Lucía detuvo el movimiento del trapo. «No tiene que decirme nada si no quiere», respondió. «Lo sé», dijo él. «Pero si no lo digo, sigue pesando como si estuviera gritando en mi cabeza».
Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Se llamaba Elena, dijo al fin, y yo la dejé ir cuando más me necesitaba. Lucía sintió que la respiración se le quedaba corta, no por el nombre en sí, sino por la forma en que Adrián lo dijo, con un cuidado casi reverente, como si temiera romper algo al pronunciarlo. No fue una discusión cualquiera, continuó. Fue una decisión. Yo elegí el trabajo. Elegí cerrar una negociación importante en lugar de quedarme cuando ella me pidió que lo hiciera. Lucía se acercó un poco, sin invadir su espacio. ¿Y qué pasó después?, preguntó con suavidad. Después, Adrián tragó saliva. Ya no hubo un después. Elena se fue esa misma noche. No volvió a llamarme. Yo pensé que el tiempo arreglaría las cosas, que cuando tuviera más estabilidad, más dinero, más poder, podría buscarla y explicarle. Lucía bajó la mirada. El tiempo no arregla lo que se abandona, dijo. Solo lo convierte en ausencia. Adrián cerró los ojos. Cuando quise buscarla, ya no estaba donde la dejé, susurró. Cambió de ciudad, de vida, de mundo. Y yo seguí creciendo en todo menos en lo que importaba. Lucía apoyó el trapo en la mesa. ¿Nunca la buscó de verdad?, preguntó. La busqué cuando ya no podía alcanzarla, respondió él. Cuando mis llamadas sonaban vacías. Cuando su nombre se había convertido en algo que yo pronunciaba solo en la soledad de este despacho. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ahora tenía un peso distinto. No era el silencio del secreto, era el silencio del reconocimiento. No sé por qué te estoy contando esto, dijo Adrián. No es tu problema, no deberías cargar con mis decisiones. Lucía levantó la vista. No estoy cargando con ellas, respondió. Solo las estoy escuchando. A veces eso es suficiente para que no sigan haciendo tanto ruido por dentro. Adrián la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Tú también tienes un nombre que no pronuncias?, preguntó. Lucía tardó en responder. Sí, admitió. Pero aprendí que no decirlo no lo hace desaparecer. Solo hace que me acompañe en silencio. Adrián asintió, comprendiendo que no era el único que caminaba con un pasado no resuelto. Antes de que Lucía terminara su turno, Adrián dijo algo que no esperaba decir en voz alta. Quiero verla otra vez. Lucía se giró hacia él. ¿A Elena? Sí, respondió. No para arreglar lo que fue. Tal vez ya no se pueda. Pero para no seguir fingiendo que no importa. Lucía sintió que ese deseo no era una fantasía romántica. Era una necesidad, una forma de dejar de huir. Entonces no la busque como el hombre que era, dijo. Búsquela como el hombre que quiere ser ahora. Adrián se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, la confesión que había empezado como un susurro detrás de una puerta cerrada estaba tomando forma de decisión. La decisión no fue impulsiva. Adrián pasó varios días sin mencionar el nombre de Elena otra vez, pero Lucía notó el cambio en su manera de trabajar. Ya no se quedaba hasta altas horas de la noche por inercia. A veces cerraba el portátil y se quedaba mirando la ciudad desde el ventanal, como si buscara en las luces algo que no estaba allí. Una tarde, cuando el cielo empezaba a oscurecer, Adrián se acercó a Lucía con una carpeta en la mano. Encontré una dirección antigua, dijo. No sé si sigue viviendo allí. Han pasado años. Lucía lo miró, comprendiendo el peso de esa frase. ¿Y si no está?, preguntó. Entonces al menos sabré que intenté algo distinto a quedarme quieto, respondió él. La ciudad a la que se refería no era lejana, pero para Adrián significaba un regreso emocional a un lugar que había evitado durante demasiado tiempo. Era donde él y Elena habían empezado, donde habían soñado una vida que luego fue desplazada por contratos, viajes y decisiones que parecían urgentes en su momento. Lucía no tenía por qué involucrarse, no era su historia, no era su búsqueda. Y aún así, cuando Adrián le preguntó si conocía bien esa zona de la ciudad, ella respondió que sí. Había vivido allí gran parte de su vida. Sabía qué calles habían cambiado, qué barrios se habían transformado, qué lugares seguían siendo los mismos de siempre. Puedo decirte cómo llegar, dijo. Nada más.
Adrián asintió agradecido. Al día siguiente, Adrián se presentó sin traje, ropa sencilla, un gesto pequeño, pero simbólico, como si no quisiera que su pasado lo reconociera primero por lo que había llegado a ser. Lucía terminó su turno temprano y lo vio marcharse desde el vestíbulo del edificio. No sabía si iba a volver con respuestas o con más preguntas. Horas después, el teléfono de Lucía vibró. «No está allí», dijo la voz de Adrián al otro lado. «Los vecinos dicen que se fue hace mucho. Nadie sabe a dónde». Lucía cerró los ojos. «Eso no significa que no exista», respondió. «Solo que ya no vive donde la dejaste. Siento que llegué tarde otra vez», dijo él. «Como siempre. Llegaste cuando pudiste», corrigió Lucía. «No es lo mismo que llegar cuando debías». El silencio del otro lado fue largo. «Hay un lugar más», dijo Adrián finalmente. «Un café donde solíamos encontrarnos. No sé por qué, pero siento que ahí todavía hay algo que no cerré». Lucía dudó. «No puedo ir contigo», dijo. «No sería correcto». «No te estoy pidiendo que vengas», respondió Adrián. «Solo que me digas si ese café todavía existe». Lucía sonrió con tristeza. «Sí», respondió, «todavía existe». Esa noche Adrián fue solo. Se sentó en una mesa pequeña junto a la ventana del café. Observó a la gente entrar y salir. Cada pareja, cada despedida, cada conversación ajena que le recordaba lo que había perdido por creer que siempre había tiempo después. No encontró a Elena, pero encontró algo más difícil de aceptar. La certeza de que el lugar donde empezó su historia ya no era el lugar donde podía terminarla. Cuando regresó al edificio días después, Adrián parecía más cansado, pero también más despierto. «No la encontré», dijo a Lucía. «Y creo que eso no es lo peor». «¿Qué es lo peor?», preguntó ella. «Que pasé tanto tiempo buscando el lugar donde todo empezó, que olvidé que lo único que puedo cambiar es cómo sigo viviendo ahora». Lucía asintió lentamente. «El pasado no se reescribe», dijo, «pero el presente todavía está en blanco». Adrián miró el despacho que había sido su refugio durante años. «Tal vez es hora de dejar de confesarle mis errores a una habitación vacía», dijo, «y empezar a hacer algo distinto con lo que queda». Lucía entendió que la confesión que había escuchado por error no solo había cambiado su vida, había empezado a cambiar la de él. Adrián pasó la noche en su despacho sin encender las luces principales. Solo la ciudad iluminaba el espacio con reflejos lejanos. Durante años, aquel despacho había sido su refugio, el único lugar donde se permitía derrumbarse sin testigos. Pero ahora ya no era un escondite, era un recordatorio de todo lo que había callado. Cuando Lucía llegó al día siguiente, lo encontró allí, sentado frente al ventanal, con la mirada perdida. «No dormí», dijo él antes de que ella preguntara. «Hay cosas que no te dejan cerrar los ojos». Lucía dejó el carrito de limpieza a un lado. «No tiene que contarme nada si no quiere», repitió como tantas veces. «Esta vez sí quiero», respondió Adrián. «Porque no decirlo es lo que me trajo hasta aquí». Se levantó lentamente. «Elena no se fue solo por una discusión», dijo. «Se fue porque yo elegí algo más que el trabajo». Lucía sintió un nudo en el pecho. «Elegí callar cuando debía defenderla», continuó. «Había un socio, alguien importante para mi empresa. Ella trabajaba en uno de nuestros proyectos. Descubrió algo que no debía existir. Irregularidades, cosas que podían destruir carreras y vidas». Lucía lo miró sin interrumpir. «Ella quería denunciarlo», dijo Adrián. «Quería que yo hiciera lo correcto y yo…» Tragó saliva. «Yo le pedí que esperara, que no se metiera en problemas. Le dije que el tiempo nos daría una salida, pero lo que hice fue proteger a alguien que no merecía protección». El silencio se volvió pesado. «Elena se fue esa noche porque entendió que yo no iba a cambiar», continuó. «Que el hombre al que amaba no era capaz de arriesgar su posición por hacer lo correcto». Lucía sintió que esa confesión no era solo sobre el pasado, era sobre el presente de Adrián, sobre la pregunta que todavía no se había atrevido a responder, si hoy sería distinto. «¿Y qué pasó con lo que ella descubrió?», preguntó Lucía en voz baja. «Se enterró»,
respondió Adrián. Como tantas cosas en este mundo, yo seguí creciendo. Ese socio también, Elena, desapareció de mi vida y yo aprendí a vivir con la idea de que hice lo necesario. Lucía apretó los labios. ¿Lo necesario para quién?, preguntó. Para ti, yo, para no perder lo que habías construido. Adrián no respondió de inmediato. Para no perder el control, admitió al fin. Para no aceptar que podía perderlo todo por hacer lo correcto. Lucía dio un paso atrás, como si necesitara aire. Entonces tu confesión no es solo de amor perdido, dijo. Es de cobardía. Adrián asintió, sin intentar defenderse. Sí, dijo. Y lo peor es que no puedo cambiar lo que hice. Solo puedo decidir qué hago con eso ahora. Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó. Adrián respiró hondo. Voy a hablar, dijo. Voy a decir lo que callé, aunque me cueste el nombre, la empresa, todo lo que construí. No quiero volver a escucharme confesando mis errores a una habitación vacía. Lucía sintió que ese momento era un punto de quiebre real. Hacer lo correcto tarde no borra lo que pasó, dijo. Pero no hacerlo nunca te convierte en alguien que no merece perdón ni de sí mismo. Adrián la miró. No te pido que me perdones, dijo. Ni siquiera que me entiendas. Solo que no finjas que no escuchaste esta vez. Lucía asintió lentamente. No voy a fingir, respondió. Pero tampoco voy a acompañarte si decides volver a callar. Adrián cerró los ojos un segundo. No voy a callar, dijo. No esta vez. Por primera vez desde que Lucía había escuchado aquella confesión detrás de la puerta, la vida de Adrián dejaba de girar en torno a un arrepentimiento silencioso, para convertirse en una decisión que podía cambiar muchas más cosas que su propia historia. La noticia no tardó en salir, no con titulares claros al principio, sino como rumores que recorrían pasillos, llamadas que se cortaban de repente, reuniones canceladas sin explicación. Adrián sabía que hablar iba a desatar una tormenta, pero no imaginó lo rápido que el mundo que había construido iba a empezar a resquebrajarse. Lucía vio el cambio desde su lugar habitual, empujando el carrito de limpieza por el mismo pasillo donde todo había comenzado. Las caras en el piso 32 ya no eran las mismas. Ejecutivos tensos, secretarias en silencio, miradas que evitaban cruzarse. Adrián la llamó al despacho por última vez. No había cámaras, no había asistentes. Solo ellos dos y una ciudad que seguía funcionando como si nada, mientras una parte de su mundo se desmoronaba. Hablé, dijo él. No sé qué va a pasar ahora. Lucía asintió. Eso es lo único que podías hacer distinto, respondió. El resto ya no depende de ti. Adrián sonrió con tristeza. Tal vez pierda la empresa, dijo. Tal vez pierda el nombre que construí. Y aún así, siento algo que no sentía desde hace años. ¿Qué?, preguntó Lucía. Paz, respondió. No es felicidad, no es alivio, es dejar de huir. Lucía respiró hondo. La paz no llega cuando todo sale bien, dijo. Llega cuando dejas de traicionarte. Se quedaron en silencio unos segundos. Gracias, dijo Adrián, por escuchar cuando no merecía ser escuchado. Lucía negó con la cabeza. No se trata de merecer, respondió. Se trata de decidir qué haces después de escuchar tu propia verdad. Días después, Adrián dejó el edificio. No fue una salida dramática. No hubo despedidas públicas, solo una oficina vacía, un despacho que ya no sería refugio ni confesionario. Lucía pasó por el pasillo y vio la puerta cerrada por última vez. No sintió tristeza, sintió que esa puerta había cumplido su función. Semanas más tarde, Lucía volvió a ver a Adrián en la calle, lejos de trajes, lejos de escoltas. Parecía más humano, más cansado, pero más presente. No vine a pedirte nada, dijo él. Solo a decirte que, pase lo que pase, ya no me escondo detrás de una puerta cerrada. Lucía lo miró con calma. Eso no te convierte en un héroe, dijo. Te convierte en alguien que empezó tarde, pero empezó,
No hubo promesas, no hubo finales de cuento de hadas. Hubo algo más honesto, dos vidas que se cruzaron por error y se transformaron por decisión. Porque a veces no entramos en un despacho equivocado para escuchar un secreto. Entramos para recordarle a alguien que el silencio no protege, solo posterga lo inevitable. Si esta historia te atrapó y te hizo reflexionar, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias intensas y humanas. Ahora dime en los comentarios, si hubieras estado en el lugar de Lucía, ¿habrías guardado ese secreto o te habrías atrevido a decirle que enfrentara la verdad?